El Museo Casa del Risco es actualmente un centro cultural ubicado en el popular barrio de San Ángel, delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y fue fundado en 1958 para exhibir obras mexicanas y europeas de pintura, escultura, artes aplicadas textiles, así como diversas manifestaciones del arte adquiridas por el abogado, historiador, académico y político mexicano, don Isidro Fabela. Don Isidro Fabela fue el antiguo dueño de la casa, quien en conjunto con el Banco de México creó un fideicomiso con su nombre y se propuso donar junto con su esposa Josefina Eisman de Fabela este recinto histórico al pueblo mexicano, junto con su valiosa colección de arte, biblioteca, fototeca, hemeroteca y archivos históricos que adquirió a lo largo de su vida. Estas obras, ahora, conforman parte de las 7 salas de exhibición de lo que es conocido como el primer museo donado por un particular en México, el Museo Casa del Risco. La tendencia es que la gente consuma todos los pescados y mariscos con todas las combinaciones que sean posibles, que realmente la gente tenga la oportunidad de disfrutarlos y también de que se vitaminen, de que tengan una mejor calidad de vida al probar los pescados y mariscos de diferentes formas. Bien, ahora vamos a empezar con un nuevo platillo. Vamos a hacer los pulpos al olivo. Ensalada de pulpos al olivo. Ingredientes: 300 gramos de pulpo cocido, fileteado, 4 hojas de lechuga italiana, un jitomate guaje sin semilla, 50 gramos de cacahuate pelado, 50 gramos de almendras fileteadas, 2 cucharadas de mayonesa, media cucharada de mostaza, jugo de una naranja, 2 cucharadas de miel, 4 cucharadas de aceite de olivo, 1 cucharada de salsa de soya, una pizca de sal. Para esto es importante que ustedes sepan que el pulpo se puede cocer con un trozo de naranja o un trozo de piña, que este es un ablandador natural. No es necesario que le quiten ustedes la piel. Mucha gente le quita la piel y eso no puede ser porque entonces pierde proteínas. Vamos a filetearlo, compadrito, por favor. Para prepararlo hay que quitarle también la glándula que tiene en medio, que esta es la que hace que suelte el pulpo, que suelte la tinta cuando está en peligro en el mar. Pero aquí se la vamos a quitar nosotros porque también no la podemos comer. Es como un plástico, hay que quitárselo. A ver, ¿cómo? Es este. Fuera. Ahora sí. Bien, mientras mi compadre prepara esto, yo voy a preparar las verduras. También es importante, no fileteemos con el cuchillo, con la mano, para que no pierda propiedades su lechuga. Vamos a ponerle la cebollita. Vamos a ponerle 50 gramitos de cacahuate tostado, almendras fileteadas, un poquito de pimienta blanca, ¿sí? Vamos a agregarle un poquito de aceite de olivo, ¿sí? Un poquito de sal al gusto, para que ustedes son las que le dan el sazón, el sabor a su comida. Una vez que tenemos esto, vamos a preparar el olivo, la salsa de olivo. Con permiso, compadre. Bien. Para esto vamos a poner aceite de olivo, por supuesto, media tacita. Vamos a ponerle una cucharadita de mostaza. Vamos a ponerle miel. Aquí tenemos 2 cucharaditas de miel. ¿Sí?
un poquito de mayonesa, una cucharadita vamos a poner. Un poquito de soya. Y esto lo vamos a licuar. Perdón, nos faltó un poquito de limón, limoncito. Ahí está. Por favor, compadre. Bien, vamos a mezclar perfectamente bien. La cabecita del pulpo la vamos a poner en medio. Esto es importante que sepan ustedes que también la cabecita del pulpo, ¿sí?, es un poquito más durita, pero es exquisita. Mucha gente se la quita, no hay necesidad de quitarla. Se come también la cabeza del pulpo. Perfecto, compadre. Ahí está. Ya tenemos nuestro pulpito. Y ahora nada más lo que vamos a hacer es bañarlo con el olivo preparado. Listo, compadre. Bien, aquí tenemos ya nuestros pulpos al olivo. Y de aquí nos vamos a preparar un delicioso postre, que en un momento vamos a preparar la cremita de piña con fresas. Cremita de piña con fresas y zarzamoras. Ingredientes: una rebanada de piña en almíbar, media taza de almíbar de la piña, 3 cucharadas de crema ácida, 3 fresas, 6 zarzamoras. Bien, ahora vamos a preparar nuestro postre, que esto se llama crema de piña con fresas. ¿Qué necesitamos? A ver, pásame la licuadora, compadre. Es importante también que ustedes sepan que no se le debe de quitar el pedúnculo antes de la desinfección de este fruto, porque si ustedes le quitan el pedúnculo y lo meten a desinfección, desde aquí ya se metió el bicho, ¿sí? Y recuerden que desafortunadamente pues los riegos son los que hacen esta situación de que tengan de repente algunos bichitos la fresa. Es importante, son 15 minutos los que tiene que tener usted en desinfección este fruto. Bien, a ver, compadre, por favor, filetémelas mientras voy preparando la cremita. Bien, vamos a poner la piña, vamos a ponerle el almíbar, vamos a ponerle 2 cucharadas de miel con mostaza. Y por último vamos a agregar la crema. Esto lo vamos a llevar a licuar. Por favor, compadrito, con permiso. Bien, pone la tapa. Bien. Vamos a colocar la fresa primero. Páseme la cremita, compadre. Bien. Con esta cremita vamos a bañar nuestra fresa. Bien, y por último adornamos con la frambuesa.
Ahora sí, a saborear este rico postre. Listo. Bien, muchísimas gracias a la delegación Álvaro Obregón por habernos facilitado las instalaciones de este grandioso museo, la Casa del Risco, y con este panorama de la fuente que de verdad nos motiva con esas conchas del nácar que tienen ahí de abulón a hacer estos grandes platillos de pescados y mariscos. Los esperamos en la próxima emisión de Cocina CDMX. Hasta luego.